presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. Lo que amamos es tu presencia, lo que anhelamos es tu presencia. Amamos tu presencia aquí. Ven, desciende hoy, Señor. Te amamos, te amamos. Ven y abrázanos con tu presencia, con tu presencia. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente, Señor. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente, Señor. Volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente, tú eres la fuente. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amén. Agradecemos al Señor una vez más de poder estar por este medio para compartir de la palabra del Señor. Hemos tenido un momento de adoración, de alabanzas, mientras
estaba sentado en un lugar, escuchaba las alabanzas y digo lo que digo siempre, o lo que muchas veces repito, que una alabanza, una letra tiene algo muy importante para nuestras vidas. Una letra dice mucho. Hoy hay muchas canciones que se cantan, canciones que son famosas, tienen letras, y por esas letras, voy a decir esta palabra, esas letras que llegan, esas letras que inspiran, llegan a las personas, llegan a las personas que a veces están pasando a veces un cierto momento, a veces están pasando ciertas situaciones y esa letra lo inspira, esa letra le da confianza. Hoy hay letras que hablan de la vida, a veces hablan de una misma canción nada más, a veces hablan de distintas cosas. Hoy escuchaba una canción y la canción hablaba de la moneda y en una parte decía que la vida es una moneda y me llamó la atención, me quedé escuchándola un ratito y por ahí es importante el pensar en lo que cantamos, pensar en lo que escuchamos, porque vuelvo a decir, una letra tiene mucho significativo en la vida de la persona. Y nosotros nuestros cánticos que cantamos los cantamos para el Señor. Adoramos a Dios, buscamos a Dios. Ojalá que hoy estemos en nuestro ambiente, en nuestro lugar, pero donde nosotros estemos, que podamos sentir lo que una parte de este coro, de esta alabanza va a decir. Me has quebrantado. A veces necesito que Dios me quebrante. La adoración que tuvimos anteriormente sirvió para quebrantarnos, para moldearnos al momento que vamos a vivir, tiempo que vamos a tener, que es el tiempo de la adoración que tuvimos, que tendremos mañana, que tendremos una próxima reunión. Así que pedimos a Dios que Dios bendiga con su presencia, que nos inunde. Vamos a adorarlo al Señor. Vamos a dejar que la presencia de Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre de Jesús. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que contigo sigues siendo fiel. Es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo
detener la fidelidad de Dios. Estos días Dios nos ha hablado grandemente a nuestras vidas. Dios nos ha hablado para reflexionar. Nos ha hablado para entender. Y muchas veces nos habla para no entender, sino para creer. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que no las entendemos. Y no las entendemos porque simplemente Dios tiene planes. Planes que se concretizan cuando una persona busca a Dios. Planes de los cuales Dios prueba nuestra fe, prueba mi creer, prueba mi convicción. Cuando hablo propiamente, no solamente estoy hablando de mí, estoy hablando de cada uno de ustedes. En esta noche agradecemos a Dios por su presencia. No sé, pero yo el otro día el domingo, a la tarde estaba predicando para la iglesia en Río Cuarto. Estaba compartiendo la palabra. Fue un momento muy lindo que tuvimos. Y Dios me dio un pensamiento lindo para desarrollar, compartir. Que por ahí de otra manera, pero lo hemos compartido en la iglesia estos días. A veces cuesta creer en todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Yo me guardé un cartelito recién acá y le pregunté a los chicos a las hermanas si se veía, y capaz que no se ve mucho, pero este cartel dice, lo voy a leer primero porque me olvidé que decía, mantenga la distancia de seguridad, 2 metros. Y los dibujitos que hay mantienen tienen 2 personas, un hombre, una mujer, refleja, y tienen un barbijo. Y la gente, cuando ve esto en algún lado, porque crea lo que dice el cartelito, toma distancia. Se mantiene lejos. Hay otros que no. Hay otros que no creen en el virus que estamos teniendo, que está pasando. Pero de alguna manera podemos decir que es una realidad. Es triste, porque hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que está perdiendo la vida. Pero el que cree en Jesús, el que cree en la palabra de Dios, yo no puedo predicarle algo que a mí se me ocurra, que yo piense, que yo llegue a creer que puede ser bueno. Le pedimos a Dios que Dios nos guíe con el mejor pensamiento. Ojalá que en cada hogar representado por los hijos de Dios, sea un papá, sea una mamá, sea una familia, que donde nosotros estemos podamos creer. ¿Por qué mostré recién esta pequeña hoja con un dibujo que me está mostrando o me está advirtiendo una distancia? Y por más que eso sea una advertencia, lo que yo recién guardé, pero esa advertencia, por más distancia, una de las cosas que no hizo este tiempo y no ha hecho este tiempo es separarnos de Dios. Me dirigí a una persona el domingo a la tarde, el domingo pasado, antes de la reunión y antes de escuchar la predicación,
del domingo a la noche. Y me dirigí a una persona que es una de las personas que están a cargo en la ciudad. Y le escribí a un número, un celular que medianamente yo creía que él no iba a estar presto o no iba a estar en ese momento darme una respuesta. Pero le mandé un escrito y le dije si el lunes nos podían transmitir o decirnos del tema de las reuniones, si había alguna noticia, si se podían hacer presenciales o no. Y no me contestó ninguna palabra, sino que vi que decía escribiendo. Y en eso que decía escribiendo, a los 5 minutos más o menos me llegó un PDF. Y yo no me animaba a abrirlo, porque yo decía, ¿qué me irá a poner en eso? ¿Qué habrá en eso que él me envió? Y una de las cosas que yo dije, me la envió para que yo crea lo que él me iba a decir, que no necesité que él me dijera palabras, sino que tuve que ver ese PDF, abrirlo, entrar y ver que habían, por decir así, 5 hojas, 4. Y todos ítem de distintas cosas, las prohibiciones en esto, las prohibiciones en lo otro, en aquello. Y una de las cosas que vi el domingo era que había una prohibición y por ahora, por el momento, no hay reuniones hasta que termine el mes. Y él me lo mandó para que yo lo lea y para que crea lo que él me iba a decir, porque puede ser que en un momento me iba a decir, mirá, no se pueden hacer reuniones y yo iba a tener solamente su palabra. Pero para que yo le creyera, él me mandó algo para que yo lo pudiese leer. Algo que estaba firmado, algo que está autorizado por la provincia, por el gobierno. Pero sí me puso en un momento, me dijo, todavía tenemos que seguir online, todavía tenemos que seguir predicando por las redes. Y yo dije, bueno, si Dios nos quiere seguir probando así, es porque Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y yo creo que este tiempo Dios nos está probando mucho en creer en su palabra. Yo algunas reuniones atrás que he predicado, que me toca traer la palabra, he hablado mucho sobre creer. Y Dios me ha ido dando muchas cosas tan lindas. Dije recién hace un ratito que el domingo las compartí con los hermanos de Río Cuarto. Y pude compartir un momento de la palabra donde Dios nos hablaba y nos bendecía. Estos días la palabra nos ha hablado grandemente, nos ha hablado de la fidelidad de Dios, nos ha hablado de la salvación. El otro día predicó el hermano Fabián y yo pensaba para mí, ¿qué irá a hacer el Señor en la semana por lo que habló? Habló de este nombre de Jesús tan importante, tan poderoso. Y no pasó ni el lunes, no terminó pasar el lunes y a las 8:30 de la noche recibo una llamada, una hermana con una necesidad muy grande, con una angustia por un sobrino, una sobrina. Y le dije, dígale que me llamen, si me pueden llamar. Y no pasaron ni 5 minutos y me llamaron. Y empezamos a hablar con ellos. Me pusieron en altavoz, empezaron a hablar y a conversar. Contaban situaciones que estaban viviendo, que estaban pasando. Y yo les dije, una de las cosas que ustedes tienen que hacer es creer en la palabra. Digo, yo estoy a distancia, no puedo llegar ahora a ustedes en este momento, pero puedo orar por ustedes. Y ustedes tienen que creer que el Señor va a hacer la obra. Pero para creer que Dios hace la obra, ustedes tienen que poner su fe. Me dijeron que sí. Y los dos comenzaron a orar conmigo. Al otro día fuimos, los visitamos, estuvimos con ellos, oramos por ellos. Y la presencia de Dios los tocó, la presencia de Dios cambió todo, renovó todo. Y yo les contaba la predicación del domingo a la mañana, la predicación del domingo a la noche. Me refiero al otro domingo anterior.
Y yo le decía, ¿cómo Dios venía hablando? Y Dios viene hablando para que nosotros creamos en este tiempo, en todo esto que estamos viviendo, el encierro, el tener algo, como quien dice, algo que nos detiene, a no poder movernos libremente, nos ha hecho creer en un milagro, en una sanidad, nos ha hecho creer en el poder del Espíritu Santo, nos ha hecho creer en la palabra que si le pedimos a Dios que sane a alguien, el Señor lo sana, el Señor lo liberta. No sé si en esta noche cuánto usted puede creer, si poco, si mucho. No sé si su fe es grande, si es pequeña. Pero la Biblia dice, y el Señor mismo dijo, si tu fe fue como un grano de mostaza, le vas a decir a un monte que se eche en el mar y esto, o que se desarraigue y se eche en el mar y esto iba a ser hecho. Pero hay que creer. Muchas cosas acontecieron en la antigüedad y en el Nuevo Testamento para que las personas creyeran. Pero me llamó la atención un capítulo de la palabra de Dios, el capítulo 8 de Segunda de Reyes, versículo 1. Y Segunda de Reyes 8:1 dice, la palabra de Dios habla, tiene un pequeño subtítulo, y dice, los bienes de la tsunamita devueltos. Dice la palabra de Dios que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Algo con una particularidad que usamos el otro día y que yo dije, no está mal, y pienso que no está mal, pero dije, no es tiempo de decir solamente que Dios hizo un milagro. Es tiempo de decir, yo puedo provocar que el milagro de Dios sea hecho. En esta noche le voy a predicar a hermanas, a hermanos, a niños, a jóvenes, a toda la iglesia, obreros y no obreros, porque quiero decirle y necesito decirle esto: crea lo que Dios puede hacer por medio de tu vida. No te asombres que mañana ores por alguien y alguien te diga, él oró por mí y me sané. No te asombres, porque vengo predicando y prediqué la otra vez, cosas mayores que estas harás. Y Dios quiere hacer hoy en estos tiempos, todavía quiere seguir haciendo cosas mayores en la iglesia, en nuestra vida, en mi vida, en su vida, hermana, hermano, niño, joven, anciano, adulto, en todos Dios quiere hacer cosas gloriosas. Y aquella mujer dice que Eliseo dice que a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate. Él le iba a decir esto ahora, vete tú. Ella tenía una casa, tenía muebles, tenía propiedades, tenía de todo. No sé si tenía un buen pasar, pero ella tenía lo que necesitaba tener alguien que tenía una casa, tenía una cama, tenía una mesa, tenía silla, tenía todo. Tenía lo primordial, tenía lo principal en su casa. Pero viene el hombre de Dios y le dice, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Ni siquiera le dijo el lugar, donde puedas le dijo. Porque Jehová ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Dice que después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas. Él le estaba diciendo, el rey le estaba diciendo,
te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. No dijo todas las maravillas que ha hecho Dios, dijo todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Por favor, no estoy dejando a un lado a Dios. No. Porque yo soy lo que soy por Dios. Usted es lo que es por Dios. Y dice que él le dijo, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vuelve a repetir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, alguien que tenía autoridad, alguien que tenía poder, le ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué lindo e inspirador pasaje de la palabra. Qué lindo e importante pasaje, porque esta mujer había sufrido una pérdida. Había tenido una muerte en su familia. Y la muerte que ella había padecido, que había tenido, era la de su hijo. Pero ella, cuando su hijo murió en su momento, cuando su hijo quedó sin aliento, sin vida, ella no fue a cualquier lugar. Ella no fue a buscar solución al mesón o al hospital de aquellos tiempos. ¿Saben dónde fue? Al hombre de Dios. Porque sabía que el hombre de Dios tenía algo glorioso. Hoy en estos tiempos que vivimos, hay muchos que están pidiendo oración. Mucha gente pide oración. Y le voy a decir esto, gente que no creía en Dios pide que oren, que hagan un ruego para ellos, para sus vidas. Porque simplemente la actualidad de los tiempos que estamos viviendo, la actualidad de los días que vivimos, de lo que nos estamos rodeando. Alguien me dijo ayer, nos estamos rodeando y nos vive rodeando la muerte. Alguien que es creyente, una hermana de otro lugar me decía, nos estamos rodeando la muerte nos está rodeando, la muerte viene todos los días, pero mi pensamiento, pero mis ojos, pero mi sentir están puestos en el Señor, porque sé que si Dios viene por mi vida, es el tiempo. No sé si voy a morir del virus, no sé si voy a morir de esto, de lo otro, pero de este virus hemos visto a muchas personas que han sido sanadas por creer en la palabra de Dios, por creer en el milagro de Dios, por creer en lo que Dios puede hacer, por creer en la misma presencia del Espíritu Santo en esta noche, en este momento, donde estemos, donde estamos. Si nosotros creemos, el milagro puede ser hecho, la sanidad puede ser hecha. Pero esta mujer es un caso muy particular, porque esta mujer le creyó al hombre de Dios. Porque el hombre, vuelvo a decir, ella tenía su casa, tenía todo. Pero el hombre de Dios le dijo así, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. No le dio una expectativa de este camino, del otro camino, anda por acá, anda al sur, anda al norte. ¿A dónde fue? ¿Saben dónde fue? A los filisteos. Y los filisteos no era una ciudad creedora al Señor. No era una ciudad que creía en la palabra de Dios. No. Porque los filisteos eran los enemigos de los hijos de Dios.
Y lo único que los filisteos podían tener en la mente era vencerlos, era destruirlos, era dejarlos sin nada. Pero hay un versículo en la Biblia, hay un salmo en la palabra de Dios que dice: por Dios son, o por Jehová son ordenados los pasos del hombre. El capítulo 37 del libro de los Salmos, que viene a mi memoria ahora, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y el salmista dice: joven fui, y he envejecido, y no he visto. Él atestiguaba, él aseguraba y decía: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y puede ser que en estos tiempos que estamos viviendo, hemos vivido situaciones, hemos sufrido pérdidas de hermanos, de hermanas, de amigos, de conocidos. Nos asombramos por aquel que muere, nos asombramos por aquel, por el otro. Pero una de las cosas que más hemos visto en estos tiempos son milagros de Dios, sanidades de Dios, cómo Dios levanta, cómo Dios sana. Alabado sea el Señor. Ayer hablaba con alguien y me llamó la atención, porque me llamó la atención un ¿cómo que se llama? Que se pone un estado. Me llamó la atención un estado. Entonces agarré y le escribí, le pregunté y le dije, no sé tu necesidad, pero bueno, el Señor ayuda a tu familiar, a tu ser querido. Y cuando le dije eso, habrán pasado unas horas, unas 3 horas, y me respondió, me mandó un mensaje. Y cuando me manda un mensaje, me manda y me dice, me cuenta cómo estaba su familiar, su papá. Dice: mi papá está, le voy a explicar, me dijo, mi papá está con respirador. Mi papá está... Nos llamaron y nos dijeron que nos despidamos, que lo desconectemos. La llamaron a mi mamá, que lo desconectemos, que lo dejemos ahí. Que tomemos una decisión. Y me acuerdo que yo estaba haciendo algo, me detuve a lo que estaba haciendo y le dije: yo le voy a seguir clamando a Dios como vos, como todos, como muchos debemos estar clamando, porque seguramente no solamente a mí me habrás pedido o le habrás pedido... No lo habrás puesto porque sí, el Estado, lo pusiste para que alguien ore. 1 hora más tarde, cuando él me contó esto, me manda un mensaje, me manda un audio y me dice: pastor, no puedo creer el milagro que Dios hizo. Hace unas horas nos llamaron, anoche y hoy a la mañana, me dijo en ese momento, nos llamaron para que nos despidamos. Llamaron a mi mamá para que mi mamá diera la orden de desconectarlo. Era inútil tener ese respirador en su cuerpo. Dice: pastor, me acaban de mandar un videíto donde mi papá está hablando por, ¿cómo se llama? Videollamada con mi mamá. No sé si va a ser la despedida, no sé, pero lo único que pude ver, me dijo, es el milagro de Dios, porque sé que muchos están orando. No sé si Dios le está dando la oportunidad para que él se convierta, se ponga cuenta con el Señor, y el Señor se lo va a llevar. Pero hace unas horas mi papá tenían que sacarle el respirador porque no había más nada por hacer. Pero la gloria de Dios comenzó a hacerlo, porque tengo fe, porque hemos creído, porque confiamos. Y le dije: sí, es verdad, porque cuando nosotros creemos en un Dios, ese Dios no deja sin respuesta. Lo he visto justo desamparado, vi su descendencia que mendigue pan. Dios no abandonó a la tsunamita.
Dios no abandonó a la tsunamita. Dios no abandonó a esta mujer. Dios no la dejó de lado a esta mujer. Dios a esta mujer la ayudó, la levantó, la restauró, la cambió, la guardó, la protegió. La protegió. Le guardó los bienes. Porque este rey, cuando escucha, una de las cosas que un rey tiene era autoridad. Un rey tenía autoridad para dar muerte, un rey tenía autoridad para dar tierras, un rey tenía autoridad para obtener tierras cuando quisiera. En otras oportunidades había un hombre que tenía una tierra. Todas las tierras eran buenas, pero la tierra de él era demasiado buena. La tierra de él era una tierra que, voy a decirlo así como Dios le dijo a Israel, Dios los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Y él tenía una tierra. Y vino el rey y le dijo, vendémela, dámela. Y él dijo, no te la doy, no te la vendo. Le buscó por un lado, le buscó por el otro, pero sabía lo que él tenía. En esta noche y en este día nosotros sabemos a quién tenemos. Voy a decir esto, sabemos a quién servimos. ¿Saben a quién servimos? Al Dios que en el principio de la creación se movía sobre la faz de las aguas. En ese Dios creemos. En ese Dios creía esta tsunamita. Y el hombre de Dios vino. ¿Por qué ella tomó la actitud de obedecerle? ¿Por qué ella se levantó, dice el verso 2, e hizo como el varón de Dios le dijo? ¿Por qué ella y su familia se fueron? ¿Por qué fueron a la tierra de los filisteos? Lo expliqué recién. Pero ¿por qué ella fue con su familia? ¿Por qué su familia la siguió? Porque estoy seguro que aquella mujer les habrá dicho, no lo dice, no está escrito, no está marcado en la palabra de Dios, pero estoy seguro que aquella mujer le habrá dicho a su familia, ¿saben qué? Vino el hombre de Dios. Hijo, vos moriste, vos te quedaste sin vida. ¿Y sabés dónde fui yo? Al hombre de Dios. Y cuando el hombre de Dios oró, clamó a Dios, Dios te devolvió la vida. Vino el hombre de Dios y me trajo una vez más a mi casa, a mi hijo, con vida, con salud. Yo te quiero decir, Dios es tan poderoso que todo lo que vos ves imposible en tu vida, Dios lo puede hacer posible. En esta noche, si nosotros creemos en la palabra, creemos en lo que Dios nos habla, creemos en lo que Dios nos está hablando, podemos estar seguros. Clama a mí, yo te responderé, yo te voy a enseñar, yo te voy a mostrar para bendecirte, para ayudarte, para sanarte, para bendecirte, aleluya, para llenarte con mi Espíritu Santo, para cambiarte, aleluya. Hay hogares que Dios puede cambiarlos. Dios el otro día cambió un hogar de un momento para otro. Había tristeza, había amargura, había necesidades, había de todo lo que se pudiera pensar, malo y no bueno. Pero te quiero decir que en un momento de ahí, de un momento a otro, la presencia de Dios actuó, se glorificó, bendijo, sanó, transformó. Hoy creo. Hay cosas que vienen de Dios y hay cosas que vienen del enemigo. Y el enemigo nos quiere ver abatidos. El enemigo nos quiere ver destruidos. Pero la Biblia dice, derribados, pero no destruidos. ¿Sabés por qué podemos ser derribados? Porque somos humanos, porque tenemos humanidad, porque tenemos sentimientos, porque tenemos una fuerza humana. Este cuerpo un día tiene una fuerza, otro día tiene otra fuerza. Depende del día, depende de la prueba, depende de la dificultad. Pero todo es para que yo crea más en la palabra de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el rey le pidió a Giezi que le contara, que le explicara, que le contara, no le pidió que le contara cualquier cosa, le dijo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. ¿Por qué te recuerdo esto y por qué lo repito una vez más ese versículo? Iglesia, hermanos, hermanas, porque tenemos que aprender a creer
Discúlpeme que lo diga así, pero tenemos que aprender a creer que Dios va a hacer cosas por medio nuestro. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos clamando, si hemos ayunado, si hemos buscado la presencia de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Cada uno de nosotros que venimos, nos preparamos, oramos, ayunado, hemos clamado, hemos pedido para que Dios se glorifique, hemos pedido para que Dios derrame su unción, para que Dios derrame su Espíritu. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Él le pidió que le contara las maravillas. No le pidió que le contara las imperfecciones de Eliseo. No le pidió que le contara cuántos errores tenía Eliseo. No le pidió que le contara cosas tristes de Eliseo. No, le pidió que le contara todas las maravillas que ha hecho Eliseo. ¿Sabes qué? Hoy es tiempo de contar todas las maravillas que el Señor está haciendo por tu vida, por tu palabra, que es la palabra de Dios, por tu oración, que es la oración a Dios, por tu clamor, que es el clamor a Dios. Pero la obra no la hace un hombre, la hace el Espíritu Santo. Pero Dios, mientras Él nos dejó, Él dijo: yo me voy a ir, voy a volver, pero les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, a la presencia de Él. Y si yo no creo en eso, a la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, el Señor está en medio de ellos. En esta noche el Señor está en medio nuestro. Si vos creés, el Señor puede hacer lo que nadie puede hacer. Lo que un médico no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Lo que un hombre no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero porque creemos en este libro, en esta palabra del Señor, que aunque ha pasado el tiempo y las épocas y muchas cosas han cambiado, la palabra de Dios sigue teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que creemos en el poder de Dios y en los milagros que Dios puede hacer. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Recuerdo lo último de ella porque quiero leerles otros pasajes y alcanzo. Ella, en un momento viene el rey, y mientras ella estaba con el rey, ahí le cuentan de lo que ella había vivido. Ella fue a implorar al rey, y la palabra de Dios dice que vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, ese hombre, ese criado, dijo: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es el hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella le contó todo, le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra. Y no eran los de esos meses, los de ese último año, los de esas últimas semanas. Le dijo: todos los frutos de su tierra, de sus tierras, perdón, habló en plural, desde el día que dejó el país hasta ahora. ¡Wow! No sé quién habrá tenido la tierra de ella, pero el que la tenía, el que tenía toda su heredad y todas sus posesiones, ¿qué quiere que le diga? Yo entiendo que esa mujer tuvo un gran fruto, esa mujer tuvo una gran bendición, esa mujer tuvo algo poderoso, esa mujer tuvo algo muy maravilloso, esa mujer tuvo algo muy grande. Yo creo que esa mujer habrá sido no lo dice la Biblia, pero habrá sido una de las mujeres más ricas en aquel tiempo, en aquel momento. ¿Pero por qué? Porque le creyó al Señor, porque le creyó a la palabra. Hermanos, hermanas, amigo, amiga, al que le llegue la palabra, si usted le cree a la palabra de Dios, yo estoy seguro de algo: va a ver su tierra bendecida, prosperada en este tiempo de pandemia, de necesidad, de hambre, de muerte. Discúlpeme que diga así, o voy a decir esto, de desnudez, de peligro, de espada, de cuantas cosas, pero te quiero decir algo glorioso: Dios está en este tiempo para bendecirnos, porque Él no va a permitir que echemos la bendición, que echemos la sanidad en un saco roto, donde no hay sanidad, donde no hay milagros. No, no,
¿Saben por qué? Porque hemos creído a la palabra de Dios. Creímos cuando dijo que Él resucitó al tercer día. Lo creímos, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos a Dios porque creímos a la palabra del Señor Jesús. Esta mujer le creyó al Señor. Esta mujer creyó en el hombre de Dios. Y el hombre de Dios le dijo: vete a una tierra. Me desconcierta, pero a la vez me da la seguridad con la seguridad que Él se lo dice, porque Él le dice: busca una tierra. Pero le dijo: busca una tierra, vete, tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Significa que no sé si había un lugar donde pudiese, pero como ella había creído a la palabra, ella donde fuera iba a encontrar un lugar para vivir. ¿Qué mejor? Dios la llevó a la tierra de los filisteos. Te lo voy a decir así. ¿Qué mejor? Dios la llevó a la tierra del enemigo. Y ahora te lo ilustro así, de esta manera. Vos, yo, nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, los que tenemos el Espíritu Santo, Dios nos ha llevado, ¿saben dónde? A la tierra del enemigo. Y la tierra del enemigo la voy a ilustrar de esta manera. El diablo, con la muerte, con el virus, con todo esto, ¿saben qué está haciendo? El diablo piensa que nos tiene bajo los pies de Él. El diablo piensa que nos va a ayudar a que no creamos, o que va a detenernos para que no creamos. Pero el diablo se equivocó. ¿Saben por qué? Porque Dios le puso un punto final. Sí, es verdad, el virus está. Sí, es verdad, entra en un hospital, entra en tu cuerpo, entra en tu vida, pero gloria a Dios, porque en ese cuerpo viene el Espíritu Santo para dar vida, y vida en abundancia, y vida de bendición. Dios iba a bendecir a la casa de ella, Dios iba a bendecir a la tsunamita, Dios te quiere bendecir a vos, Dios no te va a abandonar, no ha visto justo desamparado, ni su descendencia, aleluya. Mendigar pan, en el nombre de Jesús no vas a mendigar pan, en el nombre de Jesús no vas a mendigar nada. Dios va a abrir puertas, Dios te va a bendecir. Cree a la palabra del Señor Jesús. Oh, alabado sea el Señor Jesús. Qué hermoso, qué lindo pasaje de la palabra. Creer. Hoy buscaba y busqué el significado. No sé por qué lo busqué así, pero podía haberlo buscado un significado en el hebreo. Pero busqué el significado de creer en el griego. Y en el griego, creer significa pistebo. Da la pauta. Es la manera que se ilustra la palabra creer en el griego. Y hoy nosotros creemos en un Dios que leemos en la Biblia, que dijo en algún momento dijo: me iré, pero volveré. Dios no ha vuelto. Dios no ha venido todavía. ¿Sabes por qué Dios no ha venido? Porque Dios quiere que vos creas a su palabra. Dios quiere que vos creas en su milagro. Hay un corito que cantamos muchas veces. Por ahí si lo quieren tocar, tóquenlo. Y no sé, o toquen lo que el Espíritu de Dios le haga sentir, nada más. Pero el corito dice: milagros hoy veremos. ¿Saben qué? Quiero usar una palabra y no me sale, pero me voy a
no es honrar. Pero me voy, discúlpenme que use esta expresión, lo use humildemente delante de Dios, no más, pero me voy a lavar por un momento delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque me voy a lavar por los milagros que el Señor ha hecho. Sí, nos cuidamos. Y nos tapamos así para ir a un hogar. Capaz que hay alguien que se puso este barbijo, cuando llega a casa se lo saca. Cuando llega a un lugar capaz que se lo saca, no le sirve, ya no lo necesita. Pero puede ser en lo espiritual, te hablo. De esto. Te hablo de esto que te mostré hace un ratito. Y te quiero decir una cosa. Dios, en todo esto, Dios ha mostrado su mano de poder. Ha mostrado su mano de gloria. Pero este barbijo, esto que nos ponemos, no nos impidió orar por enfermos. No nos impidió orar por personas. Y capaz que salimos de un hogar y de repente el virus entró en algún otro momento. Pero gloria a Dios. Porque cuando aquella persona creyó en el Señor, vio el milagro de Dios. No dejes que esto te impida hablar de Jesús, de creer en los milagros de Dios, de creer en las sanidades de Dios, de creer en el poder del Espíritu Santo. Te leo un pasaje de un noble para ir terminando. El capítulo 4 del libro de San Juan y el versículo 43. Si no lo tiene, le pido que lo busque. San Juan capítulo 4, verso 43. 2 días después, hablando de Jesús, 2 días después, cuando el Señor estuvo con la mujer samaritana, cuando habló con ella, cuando en versículos antes el Señor en un momento le dijo: mujer, créeme. El mismo Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero después más adelante le dice más: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Le estaba diciendo, una vez más le dijo: créeme. Dios en este tiempo quiere que creamos. Dios en este tiempo quiere que vos creas, que yo crea, que todos creamos en el poder del Espíritu Santo. Pero 2 días después, más adelante, en el verso 43, dice que salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, el primer milagro del Señor. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Capaz que hoy es un tiempo de rogarle a Dios por algo, por una sanidad, por un milagro, no sé, pero rogarle a Dios para que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, era tanta la convicción de aquel hombre, de aquel noble, que la Biblia dice que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó? ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entendió, se dio cuenta que aquella hora era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó. Él no solamente que Dios hace algo para que creas vos, Dios también hace algo para que creas vos y toda tu casa. Aleluya. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y te quiero decir, en esta hora, en este momento, donde vos le clames, donde vos le pidas, en esta noche, Dios puede hacer un milagro. En esta hora Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer una obra si vos crees, si vos crees. Y si te digo que en el nombre de Jesús sea sanado ahora, que el Señor te sane, sea un dolor de cabeza, sea una fiebre, sea un dolor en tu cuerpo, sea lo que sea, que Dios tome el control. Oh, quizá mañana diga: ¿a qué hora oró? Oró a esta hora. Sí, el milagro sucedió porque creyó a la palabra de Dios. Dios le dice a un hombre en la antigüedad y le habla y le dice, por medio de un hombre de Dios, le dice: Naamán. Vino ese hombre Naamán, que la Biblia lo ilustra y dice que era leproso. Era valeroso en extremo, era un varón piadoso, era bueno, pero era leproso. Pero Dios lo manda y le dice: ve y dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán. ¿Y cómo se fue Naamán? Renegando. Se fue enojado. Capaz que podríamos decir se fue pateando piedras. Pero Dios lo amonestó por los criados. Y los criados le dijeron: si el profeta no te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? Y él dijo: Habana y Fafar no son mejores ríos para yo sumergirme. Si el profeta te mandó alguna cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: ve y lávate y serás limpio. Parece que eso lo hizo reaccionar. No parece, lo hizo reaccionar. Y cuando fue y se zambulló donde Dios le había dicho, la Biblia dice que cuando él se zambulló la primera vez, la segunda vez, y me imagino que él se miraría el cuerpo, se miraría las manos. ¿Qué quiere que le diga? Me atrevo a decir, aleluya, me atrevo a decir que cuando salió la primera vez, Naamán seguía saliendo con lepra. Cuando salió la segunda vez, salía con lepra. Cuando fue la tercera vez, capaz que salió con un poco menos de lepra. Déjenme ilustrárselo así, imaginármelo así. La tercera vez salió con la misma lepra. La cuarta vez salió con la cuarta lepra de la misma manera. Que la quinta vez salió con la lepra. En la sexta vez salió con la lepra. Capaz que estaría cansado de zambullirse. Capaz que estaría cansado de diría, intentaría o pensaría en retroceder. Pero se zambulló la última vez. ¿Saben qué? Llego a creer, llego a confiar, llego a ponerme en mi corazón y en mi vida, en mi espíritu, en esta noche. ¿Sabes qué? Llego a creer que Dios lo sanó la última vez que entró, porque él tenía que obedecer. No eran 2, no eran 3, no eran 4, no eran 5, eran 7 veces. Sumérgete y tu carne se restaurará. Yo te quiero decir, no sé cuántas veces, pero ¿saben por qué llego a creer? Porque la Biblia dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso significa que creo en la palabra. Eso significa que creo en el poder de Dios. Aleluya. Que creo en la presencia de Dios. Que creo en el poder del Espíritu Santo. Que creo en el milagro de Dios. Ve y sumérgete 7 veces. 7 veces. Sumérgete. Si vos querés un milagro de Dios. Capaz que me vas a decir:
pero ya he pedido un montón por mi hernia. Capaz que he pedido un montón por mi columna. Capaz que ya pedí un montón por mi estómago. Una vez más me dice que clame. ¿Y qué pasa si Dios te dice, clama ahora? ¿Qué pasa si Dios te dice, ahora te voy a sanar? ¿No le vas a creer? No sé usted, pero yo le creo al Señor. Yo creo en la palabra. Yo creo en el milagro de Dios. Yo creo en la obra redentora del Espíritu Santo. Yo creo que Dios transforma. Yo creo que Dios cambia. Si en este tiempo dejamos de creer, capaz que me quedaron versículos en el tintero, pero con esto quiero terminar y deseo que Dios los haya bendecido. Pero te quiero decir esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, la Biblia dice, crea que le hay. Significa, crea que está, que existe. En esta noche, vos me decís, otra vez pido, otra vez clamo, otra vez le clamo por esta molestia en mi cuerpo, en mi vida, en mi salud. ¿Qué me vas a decir que te cansaste? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se los leí con aquella mujer. Un noble era una persona que hacía buenas obras. Un noble era una persona que en aquellos tiempos se les llamaba noble a las personas que tenían una conducta intachable. Humanamente, naturalmente, pero un noble era una descripción. Este hombre era un noble. Te pido que sanes a mi hijo. Señor, ven conmigo. El Señor le dijo, ve. Y la sanidad iba a ser hecha. Ve, porque tu hijo vive. Cuando llegó a su casa, su hijo vivía. Cuando llegó a su casa, vio el milagro. Que cuando termines de escuchar la palabra, ¿dónde estás vos? Clámale a Dios. Sentí la presencia de Dios. Encerrate en tu habitación, encerrate en tu cuarto, encerrate a solas con Dios. Si ves que el que está al lado le cuesta creer, encerrate solo, busca solo y decir, Señor, una vez más, una vez más, una vez más. Te pido que me sanes. A veces hay hermanas que no pueden tener hijos porque este vientre está imposibilitado. Vientres que parece que tienen un obstáculo, pero te voy a decir en el nombre de Jesús, si vos lo crees, decile Dios, sáname. Dije recién, si tu columna no está bien, y si le pediste 1, 2, 3, 4, 5, pedile una más, pedile otra más. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios siempre nos quiere bendecir. ¿A través de qué? De la fe. De creer. ¿En qué? En su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a alabarlo a Dios. Y que vos en tu casa puedas decir, Señor, yo creo una vez más. Aunque todo se niegue a mi ser, aunque todo a mi alrededor haya incredulidad, haya temor, haya miedo. No, Señor, yo voy a creer a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Alábelo a Dios, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Alabalo a Dios. Alabalo a Dios. Alabalo a Dios. Alabalo a Jesús. Vamos, creer en el poder de Dios. Creer en la presencia de Dios. Creer en el milagro de Dios. Vamos, por creerlo porque podemos ver un milagro. Creerlo porque podemos ver
ver una sanidad. Créelo porque debemos ver la gloria de Dios moverse. Oh, esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria del Espíritu Santo. Alabalo. Créelo. Créelo. Si oraste una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchas veces por algo, ora una vez más. Clama una vez más. Porque la presencia de Dios está acá. La presencia de Dios está donde estamos cada uno de nosotros. Vamos, vamos, es tiempo de ver milagros. Milagros hoy veremos. Sí, Señor. Veremos. Sí, milagros hoy veremos. Vamos a ver más milagros, vamos a ver más sanidades, vamos a ver más del Espíritu Santo, vamos a ver más de la gloria de Dios, aleluya. No importa si tenemos que verlo por las redes, no importa, vamos a ver los milagros, aleluya. Dios todo lo transforma para bien, todo lo transforma para bien, todo lo transforma para bien, todo está transformado para bien, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Transforma, Dios, una prueba, una dificultad, una necesidad, todo lo transforma para bien, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, aleluya. Aunque venga el enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor. Donde estés, cerrá tus ojos y clamale a Dios. Poné tu mano donde estés teniendo la dolencia que tengas. Si es un problema en tu hogar, poné la mano en tu corazón. Toma la mano de tu familia. Si es una enfermedad, oh gloria a Dios. El Espíritu Santo está. El Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo está sanando. Creo que el Espíritu Santo se está glorificando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que seas libre. En el nombre de Jesús que seas sanado. En el nombre de Jesús que recibas la sanidad. Que recibas el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vamos porque creemos en la palabra. Créelo, 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 créelo. Créelo, créelo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Jesús. Sí, lo transformas para bien. Lo transformas para Gloria a tu nombre, vamos, 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 ¿dónde estás? Créelo, 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 el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo está obrando. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Sí, Señor, sí, Señor, creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos en tus milagros, aleluya. Lo transformas para bien. Voy a ver la Sí, voy a ver la victoria. voy a ver la victoria. Vamos durante la semana, cuando te levantes mañana, cuando te levantes el día siguiente, decí voy a ver la victoria. Cuando venga una prueba voy a ver la victoria. Porque eso significa creer en la palabra. Sí, Jesús. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria.
El Señor Jesús nos bendiga a cada uno. Que haya sido una gloriosa palabra para nuestras vidas. Porque todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Pero voy a ver la victoria. Porque creemos a la palabra de Dios. El Señor Jesús los bendiga. Amén y amén, Jesús.